Vamos a dar comienzo al estudio del día de hoy, que se llama La Gracia, ¿cierto? Amén. Así que le voy a invitar que abra sus Biblias en el Efesios capítulo 2 y deje una marquita porque el capítulo 2 de Efesios es algo, un texto que vamos a ocupar varias veces, un pasaje que vamos a ocupar varias veces y que es fundamental para entender acerca de la gracia y marca al tiro un precedente acerca de que tienen que ver si es que tienen que ver las obras con la salvación, y marca al tiro traza una línea inmediatamente divisoria para entender lo que no es y lo que es y lo que no es. Así que abra su Biblia en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Amén. Dice: porque por gracia sois salvos, Amén. por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Inmediatamente nosotros aquí, a donde nosotros marcamos al tiro la línea de entender, hermanos, de que la salvación no es por obras, ¿cierto? Porque si fuera por obras, ninguno de nosotros podría ser salvo, ¿cierto? Ese es como nuestro principio fundamental para entender esto, hermano. Amén. Si la salvación fuera por obra, yo no tengo acceso a la salvación. De hecho, si nosotros analizamos, hermano, en el Antiguo Testamento la salvación era por obra. En el Antiguo. Sí, pues, porque para ser salvo había que cumplir toda la ley. Los mandamientos de Dios. ¿Cierto? Sí. Y nadie era capaz de cumplir toda la los ley. mandamientos, sí. Solamente hubo un hombre que fue capaz de cumplir toda la ley, que fue Jesucristo. Él no violó ningún punto de la ley, ¿cierto? Él estaba en el Exactamente. Y Jesucristo, él al cumplir la ley, él venció al pecado, y en la cruz él entregó su vida para darnos vida a nosotros y vida en abundancia, ¿cierto? Así que marca partido de decir que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por gracia, dice, por medio de la fe, ¿cierto? Entonces, para entender primeramente cómo es la salvación, es por gracia, y es el tema que vamos a tratar hoy en día. Partamos definiendo qué es lo que es la gracia. De repente hay gente que dice, yo he escuchado gente que yo converso con ellos, bueno, una vez cuando les predica la palabra a uno y le habla, y me dicen, no, yo que voy a ir a la iglesia, yo con las obras que hago, tengo mi salvación ganada y voy a ir al cielo, dice. Lo que pasa es que usted analiza, todas las religiones del mundo enseñan de que si usted hace obras buenas se va a ir al cielo, Sí. y si usted hace obras malas se va al infierno. Al infierno. Pero el cristianismo es tajante. Sí. Nos dice que todas nuestras obras son malas. Que todo lo que yo haga, hermano, ¿sabe por qué? Porque se produce en el corazón pecaminoso del hombre. Entonces, cualquier cosa que yo haga, siempre lo voy a hacerlo en mi corazón humano, y voy a terminar en algún momento haciendo algo que quizás puede ser bueno, pero quizás desde un corazón engañoso. Claro, o sea, humanamente, o a lo mejor no ni siquiera puede ser, como dice usted, no de corazón, sino que Exactamente. para hacerlo nomás. Y eso no sirve, yo creo. ¿No? Y eso también, si usted lo traspasa dentro del Evangelio, bueno, porque imagínense, ¿cuántas personas oran para poner la mano sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados? ¿Es una buena obra o una mala obra? Una buena obra. Buena obra, o sea, Sí. ¿a quién no le gustaría poner la mano sobre los enfermos y que los enfermos sanen? Pero el problema, ¿sabe dónde está? Que muchos lo hacen, ¿para qué? Para reconocimiento, para aplauso, para ser visto, para vanagloriarse, ¿cierto? Para que el egoísmo, el ego crezca también. Exactamente. Pero nosotros, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que todas las obras que nosotros hacemos ante los ojos del Señor son trapos de inmundicia, dice su palabra. Entonces, bajo ese mismo argumento, las obras no me van a salvar nunca. Nunca. Y es por eso que nosotros marcamos una línea tan divisoria entre el cristianismo evangélico, llamémoslo de esa forma, y las otras religiones del mundo, que enseñan acerca de la salvación por haciendo buenas obras. Nosotros entendemos bajo el pasaje que acabamos de leer que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor, y que la salvación es por gracia. Y la gracia, ¿qué es un regalo que nos da el Señor no merecido. Siempre nosotros tenemos que entender esto. La gracia significa regalo
no merecido, ¿ya? Porque si fuera merecido no se llamaría regalo, se llamaría premio, ¿ya? Cuando uno se recibe algo es un premio. Sí. No sé, cuando usted le dice a su hijo, no sé, papá, si paso de curso me compré, no sé, un celular, una bicicleta, lo que, ¿cierto? Eso, si él pasa de curso y yo se lo compro, entonces no es un regalo, es un premio, ¿cierto? Entonces cuando yo voy y le hago un regalo sin que él se lo merezca, eso se llama regalo. Y la salvación, cuando alguien la recibe sin merecerlo, eso se llama gracia. Amén, ¿se lo vamos entendiendo? Para empezar, debemos entender, me busca 1 de Pedro 5:10 por favor, que la gracia es un atributo de Dios, número uno, la gracia es un atributo de Dios, así como Dios tiene atributos que es omnipotente, omnipresente, exactamente, que es omnipresente, omnipotente, que es soberano, que es amor. ¿Qué otro atributo tenemos que de Dios? Que es santo. Todo eso son atributos de Dios, son cualidades que son propias de Dios. Y veamos lo que dice 1 de Pedro 5:10. Primera de Pedro dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirma, fortalece y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya, parte diciendo, más el Dios de toda gracia. De toda gracia. O sea, el Dios de la gracia. La gracia es un atributo que viene de parte del Señor. Y por eso para el ser humano es tan difícil de entender, porque proviene de parte del Señor, hermano. Si usted empieza a analizar los atributos de Dios, están lejos de cualquier atributo humano. Porque Dios es grande, es soberano, es poderoso, es eterno, ¿cierto? Y de hecho, en muchos pasajes de la Biblia se usa la afirmación, la gracia de Dios. Mire, búsqueme 2 de Tesalonicenses 1:12. Yo voy a buscar Colosenses 1:6. Segunda de Tesalonicenses 1:12 y yo busco Colosenses 1:6. Yo tengo Colosenses, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. O sea, habla de la gracia que viene ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Tiene 2 de Tesalonicenses 1:12? 1:12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, y por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Amén. Mire lo que dice Tito 2:11. Bueno, está Tito. Antes se me perdió Tito. Aquí está. Se pierde. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, la gracia de Dios se ha manifestado. O sea, la gracia de Dios, o sea, si la gracia es un regalo no merecido, nosotros los cristianos lo entendemos como un regalo de Dios que yo no me merezco. Disculpe, ¿sabe por qué yo no me lo merezco? Porque la Biblia enseña de que yo estaba muerto, ¿en qué? En delito y en pecado. En delito y en pecado. Por eso no es un regalo que yo me lo merezca, porque si fuera por merecimiento, ninguno de nosotros, absolutamente nadie, se merecería la salvación. Es por gracia, entonces. Por gracia. Siempre tenemos que entender eso y marcar siempre de entender de que si Dios me amó, Dios me salió a mi encuentro, Dios cambió mi vida, Dios me bendice, Dios me da algo, es por su gracia. Y es por eso que es fundamental, hermano, entender esto, porque yo hoy día al almuerzo tenía una conversación con mi esposa sobre eso, de que hay cristianos que creen que las bendiciones de Dios se las merecen, de que Dios casi prácticamente está obligado a que les dé algo. Porque hacen cosas, por lo mismo, porque ellos miran la parte, la obra que uno hace, o sea, no sé, pues tantas cosas que uno hace. Dios me bendice porque vengo a la iglesia, porque vengo a la iglesia, porque no sé, porque trabajo en esto, estoy acá, estoy allá. Y eso es obra, pues, hermano. Entonces, mucha gente, como dice usted, piensan que no, yo así como estoy bien ante Dios. Y
Y lamentablemente no es tan así, pues. ¿No? Y si usted analiza simplemente con el par de textos bíblicos que nosotros ya hemos leído y hemos estudiado, ya nos damos de cuenta de que la gracia viene de parte del Señor. Entonces las bendiciones que Dios me da, la salvación que Dios me da, el cambio de vida que Dios ha hecho en nosotros, yo no me lo merezco. Yo no me lo merezco. Entonces, ¿quién soy yo para reclamarle algo al Señor? Nadie. Nadie, pues, hermano. Sí, Es por eso que eso. esas doctrinas que son medias agresivas, hermano, son peligrosísimas. Son peligrosísimas. Claro, Mire, que así, dígame. eso, porque de repente mucha gente cree, porque estamos hablando de gracia y la obra. Mucha gente cree por hacer, como le decía yo antes a usted, por hacer buenas obras, piensan que ellos, por intermedio de eso, tienen como la salvación ganada. De hecho, Entonces, hay unos dichos mundanos que para la gente que hace buena obra dicen, no, él ya se ganó el cielo. sí, ganó el Con cielo. lo que hizo ya se ganó Yo el tengo cielo. una persona por ahí que dice, no, yo ya tengo el cielo ganado. Dice. Dicen, pues, ¿cierto? Sí, dicen, Y cuando alguien hace algo muy malo, que dicen, este no tiene perdón de Dios. perdón de Dios. Y nosotros, al entender la gracia, nos damos Sí. cuenta de que nosotros no tenemos el cielo ganado y que hasta el hombre más malo, el más pecador, puede alcanzar la misericordia de Dios. de Dios, exactamente. Yo lo veo, un ejemplo a lo mejor es cuando Jesucristo perdonó al hombre que estaba en la cruz antes de ser crucificado, un hombre que en el momento se vio, yo creo que a lo mejor fue una persona, a lo mejor uno no sabe, uno se habla mucho, fue una persona mala, eran un ladrón en ese Sí, tiempo. para ser crucificado, disculpe, hermano, tenía que haber sido malo. Malo, ¿cierto? Sí, la crucifixión se usaba solamente para los hombres para las malos. personas malas. Entonces, yo digo, ahí hay un ejemplo claro de que una persona puede haber sido, el hombre puede haber sido el malo más malo en ese tiempo, pero en el momento él se arrepintió y Jesús le dijo, hoy estarás en mi reino. Cuando él le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá arriba, y él dijo, hoy estarás en mi reino conmigo. Entonces, es bonito porque uno dice, era una persona totalmente mala, como dice usted en ese tiempo, una persona que era crucificada era porque una persona mala. Pero Dios tuvo misericordia de él y vio su corazón, porque también Dios escudriña nuestro corazón y vio que había en él arrepentimiento. Amén. Muy buen ejemplo que nos da nuestro hermano, porque es una demostración grande Amén. de lo que significa la gracia de Dios. Sí. De que Dios puede En llegar. el momento Dios le dio ese regalo que a lo mejor yo creo como él era, no lo merecía. Pero Dios en su misericordia, Amén. ¿sí o no? Es donde nosotros queremos llegar, en primera instancia, de entender qué es lo que significa la gracia. Mire, búsqueme Efesios, capítulo 2, el texto que leímos al principio, y yo voy a buscar Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 16. Efesios, ¿cuánto dijo hermano? Efesios 2.8 parece. 2.4 parece que sale allá, ¿no? Efesios 2.4, Ya, Efesios 2.8. 2.8, ya, lo anoté mal ya antes. Ya, vamos primero a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. O sea, el apóstol Pablo, antes de conocer al Señor, era blasfemo, era perseguidor de la iglesia y era un injuriador, porque el hombre perseguía a la iglesia para matar a los cristianos, ¿cierto? Y dice que él lo hizo en los tiempos de la ignorancia y en el tiempo de su incredulidad. Pero dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren lo que dice él. Sí. No dice, hoy el de allá es peor que yo, no dice, yo soy el primero. Hermano, encontré, era Efesios 2, del 4 al 10. Ya, está bien. Ahí estamos. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo a los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea, el apóstol Pablo dice, yo era malísimo, yo era malo, y la mano de Dios me alcanzó. O sea, la gracia de Dios es inmerecida,
porque puede llegar al hombre más malo de todo el mundo. Un día estábamos en un estudio bíblico, hermano, Era malo. y una persona me preguntó, hermano, ¿y una persona como Pinochet, que mató a mucha gente, o Hitler? Yo creo que todos se hacen preguntas así de diferentes maneras. Usted me dice que pueden llegar al cielo igual. Sí. ¿Por qué? Esa es la gracia de Dios. Porque si él se arrepiente y viene a Cristo, Cristo murió por sus pecados y él se va al cielo. Hermano, me le viene a la mente un alegato así que yo tuve una vez en el trabajo con respecto a lo que usted habla de Pinochet, que me decía, y el hombre me decía a mí, pero Ricardo, ¿cómo va a ser posible que un hombre tan malo se haya arrepentido en el último momento y Dios lo haya perdonado? Lamentable, dije yo, es así, pues dije, si él puede haber sido la persona más mala, y le puse por ejemplo el hombre que perdonó Jesucristo en la cruz. Dije, ese hombre tiene que haber sido el hombre más malo, pero el hombre en el momento se arrepintió y Dios lo perdonó. Con este hombre también, a lo mejor, claro, mató a mucha gente, hizo tantas cosas, uno no sabe, pero si este hombre en el momento se arrepintió, eso fue con Cristo. Y es así. Entonces hay gente que se pregunta igual y dice, pero ¿cómo? Entonces voy a hacer lo que yo quiero. Hay gente que me ha dicho a mí eso, hermano. Hay gente, voy a disfrutar de la vida, total, después le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Que tampoco es así, ¿sabe por qué? Tampoco es así, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la salvación, nadie viene al Padre si el Padre no le trajese primero. Y esto no es del que corre ni del que quiere, sino que de que el Dios tiene misericordia. Y claro que Dios tiene misericordia del ser humano, pero a veces, hermano, Dios ya se cansa. Le da la oportunidad que tiene que dar. Lo que más que se cansa, hermano, la oportunidad que Él designa en su soberanía. Decir a te voy a dar una pura oportunidad en el mundo, en tu vida, te voy a mandar a un hermano a predicar afuera de tu casa. ¿Usted cree que Jesucristo tiene límites? Como para lo que estamos hablando hoy en día, lo que estamos hablando ahora, de que o sea, en el momento Dios puede decir, porque Dios siempre nos está dando oportunidad a nosotros, todos los días nos está dando oportunidad, sí. todos los días, porque somos pecadores, entonces todos los días le fallamos y todos los días Dios nos mira ahí. Pero es distinto el ejemplo que usted me está dando, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, usted ya es un hijo de Dios y por los pecados pasados, los presentes y los futuros, ya Cristo ya pagó. Pero ya estamos hablando de una persona del mundo que quizá no conoce al Señor y quizás Dios le ha dado varias oportunidades y yo no sé, yo no le puedo decir, no, hermano, Dios siempre da una oportunidad al último momento de su vida. Claro. No podría decirle eso, no se lo podría afirmar, porque no hay texto bíblico que a mí me lo respalde. Que lo respalde, pero exactamente. Yo lo que creo de que Dios es soberano, y al ser el soberano, Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, de la forma que Él quiere, en el momento que Él quiere, y nadie, absolutamente nadie, se podría quejar de eso. Y otra pregunta, digo, hermano, en el caso de que la persona, no sé, haya conocido a Dios y en el momento esté, no sé, a punto de morirse, ¿usted cree que Dios le va a dar la oportunidad a esa persona de poder salvarse, arrepentirse? Yo creo que sí también. Sí, siempre va a haber esa oportunidad, pero como le vuelvo a decir, yo... ¿O son solamente para los escogidos? No, yo eso se lo dejo a la soberanía de Dios. De que usted puede decir, hermano, yo no le podía, como tampoco le puedo decir, no, Dios nos da oportunidades. Tampoco le puedo decir, no, Dios a todos le da una oportunidad. Eso que ya pasa a regir a la misericordia de Dios y a la soberanía de Dios. De que Dios conoce y hace cualquier cosa, y por eso hay gente, hermano. Porque, hermano, si fuera así, de decir, no, si Dios a todos le da la oportunidad, sí, no se iría nadie a condenación. Y Dios conoce el corazón de uno, entonces exactamente. Cristo sabe cuando usted está hablando de corazón o cuando lo está diciendo por decirlo. Entonces... Y si que yo realmente conocí al Señor y me arrepentí de corazón, o venía a la iglesia porque me caía bien, porque me gustaban las predicaciones y porque me quedaba cerca de la casa. Porque venís por venir nomás. Sí, pues. Para no pelear con mi señora, ¿cierto? Claro, no pelear con mi señora o no sé, por estar, porque yo pienso que igual de repente, no sé, yo digo, a lo mejor gente viene por venir, no creo, yo creo que todos venimos por una salvación, hermano, buscando una salvación, poder cada día acercarnos más a Dios. ¿Y cómo nos podemos acercar con Él cada día más? Escuchando su palabra, buscando la santidad de Dios, que es lo más importante. Que la palabra también lo dice, y dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces
es lindo eso, hermano. O sea, a lo mejor cuesta, sí, yo creo que cuesta buscar la santidad porque tenemos que negarnos a muchas cosas, tenemos que dejar muchas cosas y muchas veces la gente del mundo por eso mismo no quieren acercarse, hermano, no quieren aceptar a Es Cristo. que lo que porque- pasa es que la gente del mundo a veces cree, y hay cristianos que también creen en eso, de que yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer cosas, pero más adelante en el estudio, cuando entremos a hablar de la obra, nos vamos a dar cuenta que cuando la santidad y las buenas obras que van de la mano, eres el producto de yo tener a Cristo en mi corazón, de que Dios me lleva a Lo insta apartarme. eso. Exactamente, Lo insta. es exactamente, pero no nos adelantemos, No, ¿ya? sí. Así que léame Efesios capítulo Amén. 2, versículo 4, ¿cierto? Amén. ¿Qué dice? Dice Efesios 2, 4, dice, pero Dios es el rico en misericordia, y por su gracia y por su amor con que nos amó. Leo hasta el... Sí, siga leyendo. Ya, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por su gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no para obra, para que nadie se gloríe, Amén. porque somos hechura suya, creador en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en En ellas. ellas. Amén. Mire, entonces el texto que acaba de leer mi hermano nos demuestra de que el hombre no puede hacer nada para ganarse la salvación. Nada. Que la salvación es por gracia. Yo no puedo hacer nada. Aunque hagamos lo que hagamos. ¿No? Aunque hagamos lo que hagamos. Eh. Miren lo que dice Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si nosotros fuésemos salvos por las cosas que nosotros hiciéramos, Cristo murió en vano. Pero como las obras no me pueden dar la salvación y yo necesito salvación, Cristo me la regala a través de qué forma? Del sacrificio que hizo Él en la cruz. Amén. Entonces Cristo no puede hacer nada para la salvación. Mire, búsqueme Juan capítulo 1, por favor, versículo 14. Juan capítulo 1. Sí. Versículo ¿cuánto? Aquí 1:14. 1:14. Aquí está. Ahí está. Amén. Juan 1:14. Amén. Amén. Dice, he aquí verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. O sea, disculpe hermano, dice, el verbo fue hecho carne, o sea, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso dice Sí, ese pasaje, ese ¿ya? versículo. Amén. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está el versículo 14. Entonces demuestra que el verbo que era Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros y era lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gracia de Dios, mire, la gracia es un regalo que no merezco, proviene de parte de Dios Sí. y gira en torno a la persona de Jesucristo. Mire, yo tengo dos pasajes acá, hermano, marcaditos. Uno es Romanos 5:15, que dice, pero el don no fue por la transgresión, sino por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hablando de Adán. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, por la desobediencia de un hombre, entró todo el pecado de toda la humanidad, pero por la obediencia de otro hombre, el postrer Adán, que es Jesucristo, entró la salvación para todos los hombres. Entonces la gracia se gira en torno a ¿quién? A la persona de Jesucristo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Sí. la gracia siempre va a girar en torno a Jesucristo. A Jesucristo. Y ¿sabes? Yo siempre le converso a los hermanos, le digo, cuando tenía la oportunidad de conversar con algunos hermanos, me dicen, hermano, ¿cómo sé yo que este mensaje que están predicando viene de parte de Dios? Porque ahora es fácil escuchar, prender la radio, escuchar un mensaje, Sí, prender y escuchar un mensaje. Para yo saber que lo que me están de hablando Dios, proviene pues, de parte de Dios, pues, claro. tiene que girar en torno a la figura de Jesucristo. No Sí. Jesucristo ser un adorno, sino que Tiene que girar alrededor de torno sí, de Jesús. sí. ¿Sabe qué? A mí, los que me conocen y tenemos una relación más cercana, saben que, por ejemplo, yo escucho casi pura música cristiana antigua. Esa de la antigüedad. Antigüita, o sea, no tan antigua, sino que igual de cuando yo comencé a ir a la iglesia hace un parcito de años atrás nomás, hace poquito. ¿Ya? Pero por ejemplo, yo esta semana estaba solito allá en Puerto Montt, ¿cierto? En el departamento y puse mi música. ¿Hay música que no es de Dios, no? Es que sí, sí. Ah. Pero fíjese, mire, le voy a poner un ejemplo y espero que los hermanos no se enojen conmigo si toco una canción que no les gusta. Pero por ejemplo, yo estaba escuchando una alabanza y decía, majestuoso, poderoso, o sea, una canción que es netamente adoración al Señor. Adoración. Pero después llegamos y escuchamos, yo venceré, yo ganaré, yo caminaré, yo, pues, hermano. Y si Cristo está conmigo, y solamente Cristo es un adorno en la canción, pues, hermano. Y solamente esa canción gira en torno al ¿qué? Uno. Al yo. Al yo de uno. Pero cuando cantamos Jesucristo es Rey, no canto más ya, Pues sé que soy desafinado, pero gira en torno a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Si eso es lo que no tenemos que hacer, pues, hermano. De repente hay alabanzas que yo digo, oh, Sí, ¿me entiendes? Giran en torno al yo, a lo que Dios me da. Me dio, me bendijo, me tocó, me dio, pero de repente, hermano, hay alabanzas que usted solamente lo hacen humillarse y adorar al nombre del Señor. Sí. Y hay alabanzas que no van acorde, bueno, igual uno esa parte, uno cuando escucha alabanza, igual uno igual medita en la alabanza a ver si va, como dice usted, acorde a Jesucristo y acorde a la palabra también, porque también tiene que ir. Hermano, yo el otro día, como le decía, me puse a escuchar Tu fidelidad es grande. Y esa canción tiene la misma edad que yo, pues, hermano. Pero prefiero escuchar esa alabanza. Bueno, la grabaron, no sé si es más antigua que yo, pero tiene más de 30 años esa canción, pero yo prefiero escuchar esa alabanza que me lleva a los pies de Cristo, Sí. que lleva esa alabanza del yo, y tenemos que ser muy cuidadosos, porque como les digo, todas las doctrinas bíblicas, y aparte hablando sobre todo del tema de hoy, que es la gracia, tiene que girar en torno a la persona de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Entonces, vamos, búsqueme Efesios 2.8, ¿cierto? Lo tenía ahí mismo, el último texto que leyó. Y yo busco Gálatas. Efesios 2.8. Sí. Aquí está. Léamelo, por favor. Amén, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya. Hasta ahí nomás. Por medio de la fe. Entonces, hermano, Ahí ¿cómo funciona esto? Somos Le explico. salvos por medio de la gracia de la fe. Ya. La fe es la respuesta al yo recibir la gracia del Señor. Porque el ser humano, sin recibir a Dios, sin haber conocido al Señor, no puede tener fe, pues, hermano. Pero aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya, mire, se lo explico de esta forma y quizás va a ser más simple de entender. Imagínese de que viene pasando que usted es un mendigo, ¿ya? Un mendigo que está sucio, Sí. todo maltrecho, Cochino, toda su ropa rasgada, viviendo en la decadencia, y usted escucha de que el rey más grande va a pasar por al lado suyo. Y ese rey se acerca a usted y le ofrece una... ¿Cómo se le llama cuando se le da algo a un mendigo? Una moneda. Una moneda, algo. Nosotros los cristianos Una decimos limosna. una limosna, Una esa es limosna. la palabra. O sea, y le quiere dar una limosna a usted.
esa limosna nosotros la podríamos entender que es la gracia. Es la gracia. Porque Él se acercó a usted Él se acercó. sin usted merecerlo, Sí, le va a dar una moneda Mm. sin merecerlo, Sin merecerlo, ¿cierto? Y usted simplemente, ¿qué hace? la recibe. Es solamente ponerla, La estirar mano. la mano. Ah, ya. Y eso es la fe. Mm. No sé si la figura Yo la se entendía, entiende. sí. El rey más grande viene, se Sí. acerca a usted y le da un regalo que usted no se merece. Y la fe suya es simplemente Recibirla, ¿no? estirar la mano. Así es, entonces... Pero no significa, hermano, que todos los que estiren la mano van a ser salvos. No. No. Tenemos... Esto nosotros lo tocamos con Panchita hace una semana atrás en otro estudio. Nosotros tenemos que entender una cosa. Nadie viene a Dios si el Padre no le trajese. Y la gente tiene que ser... para que el Padre, ¿cómo trae a la gente a que se arrepienta a Cristo? A través de que el Espíritu Santo los convence de pecado, ¿cierto? De pecado, sí. ¿Y cómo el Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo para convencer a alguien de pecado? Por intermedio de la fe. Ya, pero no, la fe viene después. Sí. Por ejemplo, usted, ¿cómo conoció al Señor? Ah, sí. Usted tuvo que escuchar ¿qué cosa? Escuchar una predicación. O sea, tiene que escuchar el mensaje de Dios, la Sí. palabra de Dios. Y nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra función? Predicar el Evangelio, nada más. Sí. No, hermano, y si ponemos luces para que venga más gente, ponemos... No, hermano, no, si esto es simple. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. el Evangelio. Mm. ¿Cómo se llama el programa? Compartiendo el Sí, Evangelio. ¿Qué sí. tenemos que hacer nosotros? Compartir el Evangelio, nada más. Compartamos el Evangelio. Hablemos de que Cristo murió y resucitó y eso es suficiente. Eso es suficiente para que la gente crea, es suficiente. Cristo murió, Cristo resucitó, pagó el precio de tu pecado. Si tú te arrepientes, ven a Cristo, nada más. Una curiosidad. Hoy en día, así como está el tiempo, hablemos de acá de nuestro país, cómo está nuestro país, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado. Y a veces yo me pregunto y digo, Señor, al salir, uno siempre va, cuando uno salga a predicar, siempre va a salir con la certeza, con la fe de que alguien va a tener que recibir la palabra. Pero hoy en día igual hay gente que, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que ha pasado, no cree en Cristo, hermano. O sea, hay gente que yo he hablado, no, de repente en un trabajo, no, pero cómo tu Señor, cómo permitió que sucediera. Sí, No sé si le ha pasado a usted. sí. Pero a mí me ha sucedido hoy en día en mi trabajo y dicen, bueno, ¿y dónde está el Señor? Me dicen que Cristo sana, que Cristo salva y la cantidad de gente que ha muerto, ¿dónde está el Señor? Pero todo esto, hermano, siempre tenemos Entonces que entender uno una cosa. ahí uno tiene que explicarle más o menos Sí, lo que... si bien es cierto, Dios permite que sucedan cosas, pero esto, todo lo que se está viviendo y todo lo que estamos pasando, no solamente con la pandemia, sino con todo lo social que está pasando en el social, cielo, sí. es culpa del pecado Del ser del humano. corazón del hombre. Nada más eso es lo que le digo yo. Es culpa del hombre, hermano. Cristo no tiene la culpa la tenemos Hermano, el mundo. Mire, fíjese una cosa. En el huerto del Edén y en la eternidad no hay enfermedades. ¿Por qué? Porque en esos dos lugares existía la plenitud de Dios, por hermano. Sí. Pero aquí, mientras estemos en este mundo, somos pecadores, Pecaminoso. nosotros, nuestra mentalidad y nuestros deseos carnales nos van a llevar a qué. Van a estar siempre. Sí, hermano, todo esto pasa por culpa de la envidia, del rencor, del celo, hermano. Mm. Que no nos sorprenda que este virus fue preparado, pues, hermano. ¿Cierto? Que no nos sorprenda. Yo también... A mí no me sorprendería si fuera, oye, pillaron que no sé, A en mí tal me país. pasa lo mismo, hermano. O sea, yo de un principio cuando... Porque vi- nosotros entendemos que esta es parte de de lo de Dios, del, pues. de lo dañino que es el ser humano, pues, hermano. Exactamente, porque uno dice... Yo igual me preguntaba, incluso lo he conversado con mi esposa, con mis hijos en la casa, y igual yo les he dicho esto... Nadie me puede decir que no fue planeado, no fue algo que fue meditado y se hizo. Porque hoy en día es tanta la maldad que hay en el ser humano, hermano, que igual uno, lamentablemente, hay mucha maldad, mucho odio, está el yo, como dice usted, El rencor, el rencor, reír, el que yo quiero ser más que este quiere ser más que yo, entonces eso lleva a tantas cosas, hermano. Mire, para demostrar y seguir con el tema de que la gracia viene la gracia y la respuesta a la gracia es la fe. Mire lo que dice Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre,
y me llamó por No. su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles. O sea, primero él me conoció desde el vientre de mi madre, ¿cierto? Ahí ya lo tenía escogido ya. Sí, y me llamó por su gracia y ahí reveló a su Hijo en mí. Y ahí viene la fe. Para que yo le predicase a los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre ni subida a Jerusalén. Ya aquí viene un relato del apóstol Pablo, Sí. hermano, pero la fe es la respuesta a la gracia de parte del Señor. Amén. Búsqueme Tito, hermano. El Tito 2 y después nos vamos a saltar a Tito 3. Vamos a leer dos textos. Entonces, hermano, si esto es por gracia, como le decía, podemos vivir como yo quiera. ¿Se acuerda de la pregunta que nosotros hicimos al principio del estudio? Podemos vivir como nosotros se nos ocurra. Tito 2:11. 2:11. Amén. ¿Lo leo? Sí, por favor. Amén. 2:11 al 14. El 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre, enseñándonos que renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre justa y piadosamente, Amén. guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Entonces, mire, fíjese, hermano. Cuando la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, Dios nos enseña a que nosotros renunciemos a nuestros deseos pecaminosos Y y empecemos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para esperar el día glorioso de nuestro Dios. ¿Sabe cuál es el día glorioso? El día que Cristo venga en las nubes, cuando suene la trompeta, Sí. y nosotros seamos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Amén. Amén. Sí. Ese día glorioso, hermano, va a ser el día que Cristo venga por su iglesia, ¿cierto? Venga a buscar a sus hijos, venga a buscar, arrebate a los que le pertenecen, ¿cierto? Y mientras tanto, Dios quiere que los que recibieron de su gracia dejen sus deseos mundanos, ¿qué más decía? Viviendo sobria, justa y piadosamente, decía. Entonces, hermano, nos da lo mismo como nosotros vivamos, nos da lo mismo que si yo soy salvo puedo vivir como yo quiero, no. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que cuando nosotros somos salvos, el Espíritu Santo pasa a habitar en nuestro corazón. Amén. Y Él nos amolesta y nos insta a hacer buenas cosas. Hacer buenas cosas. Es por eso que el que era ladrón deja de robar. Es por eso que el que le pegaba a la señora empieza a amar a su señora, pues, hermano. Y lo otro que por ser, hay gente que por ser me ha dicho a mí, chuta, ¿sabes qué? Yo he tratado, porque cuando, como dice usted, cuando Jesucristo, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a morar en nosotros, el Espíritu Santo a nosotros nos insta a ir haciendo cosas que antes no hacíamos, no sé, orar, ayunar, y a dejar cosas que hacíamos antes. Pero hay gente que a mí a veces me dice, ¿sabes qué? Yo por más que busco a Cristo y aquí y allá, pero me cuesta hacer esto, me cuesta empezar a dejar las cosas, me cuesta orar, me cuesta dejar las cosas que todavía hago. Yo digo, es porque no le has entregado el corazón a Jesucristo. Cuando nosotros le entregamos el corazón a Jesucristo, como decía usted, el Espíritu Santo empieza a orar en nosotros. Y a orar en nosotros nos insta a dejar cosas que hacíamos en el mundo, no sé, a tomar, a fumar. Sí, imagínese, hermano. Y nos va instando a hacer cosas buenas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, si yo soy mentiroso y Sí. yo conozco al Señor y todavía mi tendencia Ando con es la a mentira. mentir, ¿qué tengo que hacer? ¿Luchar para dejar de mentir? ¿O arrodillarme en mi pieza y decirle, Señor, ayúdame? Arrodillarse, pues, hermano. Pero los cristianos lo hacemos de la otra forma. Queremos luchar, ¿por qué? Porque creemos que nosotros tenemos que cambiar. Es que por las y- fuerzas de uno, ¿no? No, hermano. No. Tiene que hacerlo ¿quién? El Espíritu De Dios. Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano, las obras y la gracia tienen una ligación. ¿Cuál es? Que si yo recibo la gracia de Dios, yo empiezo a hacer buenas obras. Mire, vaya a Tito 3:4 también, la página siguiente. Tito 3:4. Sí, Amén. ¿lean o no? Amén, dice. Porque vosotros también éramos en otro tiempo insensatos. No, Tito 3:4. 3. Ah, Tito. Ah, ya. Yo estaba ahí mismo, se fue. Ahí estamos.
Tito Tito 3, 4. 4. Ahí está, 3, 4. A ver cómo dice. Ah, no, está, es que estaba leyendo, parece en el 3, 3. Es 3, Ah, 4. sí, era el 4, sí, tiene toda la razón, estaba leyendo el 3, 3. Estaba leyendo el Ahí 3, no ordenamos, Ya, ¿cierto? voy a leerlo entonces, dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Amén. Hasta el 8, hermano. Nos salvó, dice. Nos salvó por obra y justicia que nosotros Dice, perdón, hermano, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Amén. Sino por su Pues misericordia. mire qué maravilloso, hermano. Por su misericordia. Por su misericordia. No nos salvó por algo que yo hubiese hecho. Sino por qué? Por misericordia. Perdón por haber instruido. Por lavamiento de la sangre, por lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viviéramos y hacernos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y esta es cosa que quiero que insistas con firmeza, para que con lo que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Mire, discúlpeme. Los primeros 3 versículos, el 3, el 4, el 5, los 4 primeros versículos, el 4, el 5, el 6 y el 7, habla acerca de la salvación, acerca de la gracia, de que fue el Espíritu Santo, que fue por su misericordia, le habla a los herederos de la vida eterna. Pero mire el versículo 8, vuelva a leerlo del principio, por favor, hermano. Dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. O sea, los que creen en Dios tienen que hacer buenas obras, pues, hermano. Estas cosas son buenas, útiles a los hombres. Amén. Son buenas y útiles a los hombres, hermano, pero no tienen relación con la salvación. Sí, eso es lo que nosotros tenemos que reafirmar. Mire, son cosas que, bueno, que se van a hacer, pero no, eso no nos garantiza a nosotros que tenemos la salvación ganada, para nada. Para nada, hermano. Para nada. Mire, ¿sabe qué? El otro día yo escuchaba a una mujer, y tengan cuidado con los que siguen a esa mujer, no me recuerdo el nombre, pero de una iglesia en Centroamérica, que yo le había escuchado ciertas cosas a esta mujer, Lindsay parece que se llama, no me recuerdo bien el nombre, pero esta mujer yo la escuchaba bien cosas y hablaba cosas que eran bien de Dios. Pero los días, hermano, salió con una diciendo de que la salvación era 60% de Dios y 40% del hombre. Y yo le digo, hermano, no me cabe en la cabeza que alguien enseñe ¿Y cuál eso. fue No, dio una explicación más o menos rara, pero, hermano, pero ya del solo hecho de que me diga que la salvación es 60% de Dios, 40% del hombre, es un error gravísimo. La salvación, entiéndame esto, mi hermano, querido hermano, la salvación es 100% de Dios. Es 100% lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermano. 100% es de Dios. Solo Cristo salva, solamente Él, hermano. Porque, hermano, imagine que yo le aseguro y se lo doy firmado, hermano, de que si la salvación fuera 99% de Dios y un 1% del hombre, en ese 1% el hombre fracasaría porque el hombre es pecador. Falla, hermano. ¿Pecador? Sí, va a fallar igual. Es pecador, Sí. es simple, hermano. Por eso la salvación tiene que ser 100% de Dios. Por eso, la salvación yo no me la gano ni la pierdo si hago cosas buenas o cosas malas. Yo la salvación la tengo porque es un regalo de Dios y yo tengo que buscar de Dios para permanecer en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende, pues, hermano. No, pues, hermano. Sí, no, pues, sí. hermano. Hay gente que me ha dicho, uy, yo no oré, así que si viene Cristo esta noche me quedo. Si la salvación no depende de una oración, claro que si no orar te hace mal, pues, hermano. Sí, pero la salvación no depende de que si yo oré o no oré. La salvación depende de lo que hizo Cristo en la cruz. Mire, vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 14, que es un versículo bastante complicado. Usted me busca Filipenses 1.6 mientras. Amén. Filipenses 1.6, pero mire lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra?
¿podrá la fe salvarle? Uy, ¿se está contradiciendo? No, vamos más adelante, dice. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento a cada uno, y alguno de nosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Si imagina, hermano, está lloviendo y usted anda con pura polera y le digo, hermano, que vaya bien, saciados con eso. No. Y yo tengo 14 chaquetas en la casa, ¿ya? Chuta, sí. De eso está hablando. Ah, Así dice, así también la fe, si no tienes obras, es muerte en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Qué es lo que dice todo esto? Que a lo mejor en alguna parte son hasta como un trabalengua para algunos, hermano. sí. ¿Qué nos está diciendo? Que si yo tengo fe en Dios, Dios me dio de su gracia, me dio de su fe, eso tiene que ser reflejado en las obras. Sí. Amén. Es simple, usted ya Sí. lo entendió, ¿cierto? Sí. Bueno, usted lo entendió esa conversación que tuvo unos Sí. días atrás. Mire lo que dice para que lo entendamos. Entonces ahora vamos a hablar de algunas características de las obras. ¿Cómo son las obras para un cristiano? Amén. Número 1, tienen recompensa. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Usted me tiene Filipenses, ¿cierto? Filipenses. Manténgase ahí. Ya. Mire, dice, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Corintios, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otros edifica encima, y cada uno mire cómo sobreedifica. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento, o sea, sobre su vida, lo que es usted, Amén. alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. O sea, está hablando de que va a llegar el día, hermano, Sí. donde nuestras obras van a ser presentadas delante del Sí. Señor, ¿cierto? Amén. Algunas van a ser, las vamos a separar en dos grupos. Oro, plata y piedras preciosas. Y otras van a ser de heno, madera Sí. y hojarasca. Y dice que van a pasar por el fuego. ¿Qué pasa con el oro, la plata y las piedras preciosas cuando son pasadas por el fuego? Se purifican. Se purifica. ¿Y qué pasa con la madera, el heno y la hojarasca cuando son pasadas por el fuego? ¿Qué pasa? Se consumen. No queda nada. No, se quema. Ceniza. Sí. No queda nada. Entonces, hermanos, va a llegar el día cuando usted y yo nos presentemos delante del Señor y vamos a tener que dar cuenta al Señor, pero ya no para condenación, hermano, porque Cristo nos va a llevar hacia el Señor, hermano. Así va. Y vamos a tener que dar cuenta por nuestros hechos y vamos a recibir recompensa, buena recompensa, lo que tenían obras de oro, plata y piedras preciosas, y mala recompensa los que tenían madera, heno y hojarasca. Mire, se lo explico de esta forma. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces ahí en ese momento las obras van a tener algo importante en nosotros. Es por eso que las obras no tienen que ser de nosotros, tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo para que sean de oro. Por eso, hermano, cuando uno hace algo, uno tiene que hacerlo que salga de aquí, de corazón. Que el Espíritu Santo nos lleve a eso. Lo íntimo, Amén. ¿sí o no? Mire, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, se da cuenta que aunque igual va a ser salvo, Igual. aunque así como por fuego. O sea, el hombre va a ser salvo, pero va a recibir una recompensa o quizás no va a recibir recompensa. Nada. En el cielo lo vamos a saber. Eso se Entonces, va a saber se va a saber allá. sí. Entonces, número 1, las obras van a traer recompensa. En ¿Ya? ese momento van a tener recompensa. Número 2, Filipenses 1:6. Amén. Filipenses 1:6. ¿Lo leo, hermano? Sí. Dice, estando persuadido de esto, que
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Número 2, las buenas obras son perfeccionadas en Amén. nosotros. ¿Hasta cuándo empieza ese proceso de perfección? Cuando conocemos al Señor. Amén. Ahí Dios nos empieza al tiro A limpiar. a cambiar y a cambiar para que hagamos Amén. nuevas obras. Sí. ¿Y cuándo finalizará ese proceso? Hasta el día Su venida. de Jesucristo, dice, el día de su venida. O sea, el proceso de cambio donde el hombre, Dios lo lleva a hacer buenas obras, comenzará el día que conoce el hombre a Cristo y finalizará el día que Cristo venga por su iglesia. Mientras tanto, entonces, Mientras tanto, hay que seguir buscando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Número 3, las obras no van a ser olvidadas. Hebreos 6:10. Usted me busca Gálatas 6:14, 6:4 mientras, hermano. Yo busco Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. O sea, las obras que nosotros hacemos un día van a tener recompensa. ¿Por qué? Porque Dios no las olvida. Amén. Número 4, Gálatas. Se le perdió Gálatas. Se le perdió Gálatas. Está más acá, hermano. Está pasadito. Ahí Aquí está. estamos al lado. ¿Ya? Gálatas 6:4, sí estaba al lado, ¿cierto? Gálatas 6:4. 6:4. Aquí estamos. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no de otro. Amén. Amén. Como decía, Cada uno someta a a prueba, prueba su propia obra, y ¿ya? entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces, hermano, cuando nosotros hagamos las cosas, no nos comparemos con el hermano de al lado, sino que tratemos, porque hermano, hay hermanos que les cuesta, hay hermanos que para Cuesta algunos más. es más fácil, para otros más difícil. difícil. Por eso no nos comparemos con el de al lado, sino que Y evaluemos no nuestras criticarlo obras. tampoco. Evaluemos mejor nuestras obras, si lo estamos haciendo de corazón para el Sí. Señor, si lo estamos haciendo para agradar al Señor. Número 5. Las obras son para glorificar al Señor. Me busca Colosenses 1:21 mientras yo busco Mateo 5:16. Ya nos queda poquito, hermano. ¿Colosenses cuánto dijo, hermano? 1:21. 1:21. Mateo 5:16 dice: Colosenses 1:21. así que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces nuestras obras tienen que ser ¿para qué? Para que el nombre del Señor Sea exaltado. sea exaltado. Amén. Amén. Yo la otra vez hablaba con un hermano y le decía, hermano, ¿sabes qué? Había un video, hermano, donde el predicador sacaba el vestón y empezaba con el vestón y empezaban a caer. Y hay otro video también que me mostraron, hermano, de un predicador que tira la Biblia al cielo, al suelo y dice: aquí hay una línea del poder de Dios, pase. Y el que pasaba por arriba de la línea, bien igual que el chavo, y se ve la calle igual que el chavo, así era una calle entre el chavo y el tachuela, ¿ya? Sí, ¿cierto? Más mentirosas las crees. Y el hermano me decía: pero ¿cómo yo saber si esto es parte del poder de Dios? ¿O es algo, o es parte del show que Es hace? un show, pues, hermano. Pero ¿cómo lo distinguimos? ¿Sabe cuándo yo le dije, hermano? Usted hágase esta pregunta: ¿glorifica a Dios esto? En el momento. En el momento. En el momento. ¿Dios se glorifica botando gente al piso? No, pues no. ¿Pero se glorifica cuando llega ese matrimonio destruido y Dios lo restaura? Sí. Cuando llega ese hombre que era pecador, que era ladrón y viene a los pies de Cristo y lo ve llorando uno como cabro chico, ¿cierto? Porque vino, entendió su pecado y se arrepintió delante del Señor. ¿Se glorifica a Dios en eso? Claro que sí. ¿Pero en qué se glorifica un predicador sacándose el vestón y botando a la gente al piso? A mí me pasó eso, hermano, cuando Dios, bueno, yo mi matrimonio estaba bien mal, cuando llegamos a este lugar, Dios se glorificó ahí en nosotros y nos restauró, nos levantó, y hoy en día
para la gloria de Dios somos felices. Así que es algo que yo lo viví. Y hermano, se ve que Dios se glorifica a través de usted y de su esposa. Pero cuánta gente al piso, cuánta gente viene a la iglesia, le tiran un vestón, se caen al piso, se paran y se van siendo los mismos. Los mismos, pues hermano, sí. Yo me acuerdo de usted cuando llegó, hermano, cuando llegó con su esposa y ahora verlos juntos, hermano. Sí. Es muy, ¿sabe que yo una de las cosas, yo se lo hago público aquí, que yo siempre admiro mucho de usted y de su esposa, es muy rara vez verlos solos. Sí. Muy rara vez verlos solos y de verdad como matrimonio a nosotros nos tiene que servir eso. Obviamente hay circunstancias que va a llegar el momento donde que te puede llegar solo, todo eso, pero generalmente siempre al hermano se le ve con su esposa y eso es una gran bendición para los restos de matrimonios de conocer eso, de tener tiempo con su esposa, de tener yo tiempo con mi esposa. Como se dice, alabar al Señor juntos, pues, seguir a Dios juntos. De poder estar ahí los dos en comunión y apoyarse lo uno con el otro, sí, exactamente, ¿cierto? Y ir creciendo juntitos los dos, estar ahí en armonía. Amén. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también erais en otro tiempo extraños, enemigos, y vuestras mentes habiendo malas obras, ahora has reconciliado, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de él. Si en verdad permaneciereis fundados firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, en el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Simple, hermano. Simple. ¿Sabe cómo le resumimos lo que acaba de leer, hermano? De que la señal de que está Cristo en nosotros es que nosotros hacemos obras buenas, de que nuestras viejas obras pasaron, hermano. Lo malo ya pasó y Cristo empieza a reinar en nosotros y a hacer cosas buenas. Por eso, hermano, que eso es importante, hermano, que uno pueda entender de que, vuelvo a lo mismo, que hay gente que dice que no me cuesta y todo, es porque a lo mejor no ha conocido a Cristo, hermano. Porque cuando uno conoce a Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, y eso a nosotros, lo vuelvo a repetir, eso a nosotros nos dicta ya no hacer las cosas que hacíamos antes, sino que hacer cosas de bien. Ahí tenemos dos opciones: una, que no han conocido nunca al Señor, o segundo, su opinión sigue siendo más importante que la de Dios. Es que por eso, porque piensan humanamente. Exactamente, hermano. Vamos a hacer un resumen de la gracia, hermano, y vamos a ver ciertos versículos. Búsqueme Romanos, ahí usted me va a leer 3 versículos de Romanos. Y yo voy a leer los otros 3, ¿ya? Romanos capítulo 3, versículo 24. 3:24. Como les decía, ya estamos finalizando, hermano. 24. Solo el 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Número 1, la gracia es gratis. Si usted fue a algún lado que le cobraron, lo estafaron, ¿ya? Si usted se fue a meter a los queridos amigos, usted pare de sufrir, compre el palito bendecido, ahora. Aquí dice claramente, pues, hermano, gratuitamente. Gratuitamente, hermano. El apóstol Pablo dice que y él también, apóstol Pablo, en otro momento dice que yo predique a Cristo gratuitamente. También dice, cuidado con los predicadores que cobran, pues, hermano. Sí. Hermano, y eso no, que los cantantes que cobran, hermano. A mí un momento, hermano, me tocó mucho recorrer y conocer iglesias por Juanita en su momento. Y de verdad a nosotros nos sorprendió en un principio, hermano, de que nos dijeran: ¿y ustedes cuánto cobran? Les preguntaban, sí. Nos preguntaban, pues, hermano. Y nosotros era raro que nos dijeran cuánto cobran. No. Y después fuimos conociendo de que en el ambiente cristiano era común. Y yo digo, ¿cómo un cantante va a estar cobrando, pues, hermano? Un predicador. Un predicador va a estar cobrando si nosotros gratuitamente, pues, hermano. Sí. Claro que si a mí me invitan, no sé, para Punta Arenas, a lo mejor yo no tengo plata para el pasaje, hermano, ¿sabes qué? Yo me gustaría ir, pero no tengo plata para el pasaje. Hermano, nosotros le regalamos el pasaje, listo. Ya es otra cosa. Es otra cosa, sí. Pero no decir, no, yo si voy, tienen que haber como uno de aquí. A uno de aquí cerquita una vez dijo, no, tienen que haber 150 personas si yo no voy. Y me tienen que pasar a buscar. Oh. No, hay algunos que igual piden como dijera, su lugar ahí con su
parecen, para picar. se creen artistas del Festival de Viña, exactamente, pues, hermano. Exactamente, hermano, se creen artistas. Se creen artistas, se hermano, creen ¿no? artistas, Que, exactamente. y no hay saben- nada peor, hermano, que un hombre enaltecido en la obra del Hermano, ¿y Señor. cómo puede haber gente que esté así? Yo he visto gente que es así, y cómo son usados, hermano. Es que hay que hacerse la pregunta, ¿serán usados por el Señor? ¿O realmente me emocionan? Pero Dios, a uno Dios le da testimonio y le da discernimiento para poder saber, este sí es de Dios, este no es de Dios, Exactamente. ¿o no? Exactamente. Yo, como le decía por el hermano Juan, yo tuve la oportunidad de conocer a varios cantantes de la farándula cristiana, ¿ah? Para que le llamáramos así, y de verdad yo quedé gratamente sorprendido con algunos y bastante decepcionados por otros. ¿Ya? Sí. ¿Le doy nombre? No, hermano. Ya otro día vamos a hablar De los nombres. de los nombres, ¿ya? No. Amén. Romanos 6.14, hermano. Romanos 6.14. O sea, número 1, la gracia es gratis. Amén. Romanos 6.14. Dice, porque el pecado nos enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, ahí está. Exacto. La ley ya, hermano, la ley que era la que establecía lo que estaba bien y lo que estaba mal, estaba mandando a todos los hombres a condenación. ¿Y sabe lo que hizo Cristo? Nos liberó por su gracia de las obras de la ley para que ya no fuéramos más a condenación. Amén. Romanos 5.15, ahí mismo, hermano. 5.15. Amén, dice. 5.15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. ¿Sabe lo que enseña ese pasaje, hermano? De que por la transgresión de uno abundó el pecado, pero más abajo dice que la gracia sobreabundó, hermano. Entonces, hermano, siempre la gracia va a ser más grande que sus pecados y que mis pecados. O sea, hermano, si yo tengo 100 pecados, Dios tiene 100 misericordias para mí y de su gracia Él cubre todos esos pecados, hermano. Sí, es impresionante, hermano, entender la misericordia de Dios, pues, hermano. La misericordia de parte del Señor, de que su gracia es más grande que todas las cosas. Entonces, la gracia número 1 es gratis, número 2 nos rescata de la ley, número 3 es sobreabundante. Número 4, 2 Corintios 12:9. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí su poder, repose en mí el poder de Cristo. Aquí cuando Pablo oraba para que Dios lo sanara, Dios no lo quiso sanar. Sí, no lo quiso sanar. Y le dijo, bástate de mi gracia. O sea, nos enseña de que la gracia de Dios es suficiente. ¿Puedo vivir con esa enfermedad? Teniendo la gracia de Dios, se puede. ¿Cierto? Se puede vivir con esa enfermedad. Hechos 20:24, por favor, hermano. Y yo busco Efesios 1:6. Efesios 1:6. ¿Eso cuánto me dijo, hermano? Hechos 20:24. 20:24. Efesios 1:6. 20:24. Aquí estamos. ¿Lo leo, hermano? Ya. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibo del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, ¿qué tiene que hacer usted con la gracia? ¿Qué dice? Dar testimonio. ¿Cómo le decimos nosotros acá en Chile? Predicar. O sea, si usted recibe la gracia, ¿qué tiene que hacer? Predicar la gracia de parte del Señor. Amén. Simple, hermano. Y Efesios 1:6-7 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces la gracia de Dios es gloriosa. Dice, de la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, en resumen, la gracia es gratis. Número 2,
nos rescata de la ley. Amén. Número 3, es sobreabundante. Número 4, es suficiente. Número 5, es gloriosa, el texto que leíamos Amén. nosotros. Y número 6, debe ser Bien predicada. Amén. Amén. Esa es la gracia de parte de Dios. De que yo no hice nada Sí. para ganarme esto, Para merecerlo. ni para merecerle esto. Y finalizamos con 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y vamos, Qué grande es el Señor, hermano. grande, hermano, Ah, en su misericordia. grande. Mm. Mire, dice, para que nosotros entendiéramos, este texto quizás no nos cita la palabra gracia en su contexto, Claro. pero representa lo que hizo Cristo un día por nosotros en la cruz. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, ¿qué enseña esto? Que el que no conoció pecado recibió el castigo del pecado por amor a usted, por amor a mí. Y él padeció en la cruz, hermano, el castigo de Dios. La ira de Dios cayó sobre él, Por nosotros. por nosotros. Él en su espalda cargó el precio de su pecado, Pecado por de todos nuestro nosotros. pecado, de todos nosotros, Todos nosotros. para que hoy disfrutáramos de De la la bendición de Dios por su gracia. Por su gracia. Hermanos, somos salvos. Amén. ¿Se lo merecemos? No. No. ¿Por qué? Porque es por gracia. Amén. Con estas palabras termino. Hace un tiempo atrás, un pastor bautista dijo esto. Cuando un hombre va al cielo, no se lo merece. Cuando un hombre va a la condenación, sí se lo merece. Cuando el que no se lo merece va a la condenación, eso se llama justicia. Porque Dios está haciendo que pague el precio de lo que le corresponde. Justicia. Es lo que hizo. Estamos hablando de los hombres que se van sin Sí. una eternidad, a una eternidad sin Dios. Terrible, Pero- hermano. Pero el que llega al cielo no se lo merece. Y eso se llama gracia. Gracias. O sea, el que va a la condenación se lo merece y se llama justicia. Y el que va al cielo no se lo merece y se llama gracia. Justicia, claro, por todo el pecado y todo lo que. Hermano, que la persona de Jesucristo traza una línea Sí. y divide. Mm. Los que rechazan a Cristo, lamentablemente se van a una condenación. Exactamente. Y los que aceptan a Cristo, reconocen a Cristo, confiesan a Cristo, aman a Cristo, se entregan a Cristo, se van a una eternidad con Él. O sea, el único camino que existe para llegar al cielo, para llegar a la bendición, Amén. para llegar al paraíso eterno, Amén. se llama Jesucristo. Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Señor,